Hermanos, a todos ustedes en esta hermosa mañana, amén. A los que están ahí siempre fielmente atentos al programa, Dios les bendiga. Gracias por darnos su tiempo y por permitirnos llegar a sus hogares, a su vida, por cualquier medio de comunicación para informarle, hermanos, cosas que por lo general usted no va a ver en muchas estaciones cristianas en español. No las va a escuchar en las noticias en español porque están agendados con el Partido Democrático. Y este es uno de los pocos programas, hermanos, que somos conservadores y tenemos información conservadora para usted. Amén. Con una perspectiva bíblica, como siempre. Porque creemos que la verdad es la solución, la verdad es importante. Y qué información usted reciba puede impactar su vida bastante, en todos los aspectos. Estamos viendo, hermano, en nuestra nación un crisis en todas las formas, económica, espiritual, moralmente, en cuanto al mundo entero, el impacto en el mundo entero que esta nación tiene, puede tener más bien, o puede no tener. Todo depende en las pólizas del extranjero que adoptemos en esta nación. Todos sabemos, hermanos, que ya estamos en la recta final. Los que estudian la Biblia y leen la palabra de Dios seriamente, nos damos cuenta que ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en la recta final de la historia como la conocemos. Porque de aquí para adelante, hermanos, Dios está preparando al mundo para recibir a Cristo, pero primeramente Dios está preparando a Israel para que acepten a Jesucristo como el Mesías. Ese es el propósito de la gran tribulación, de los tiempos de la angustia de Jacob o las 70 semanas de Daniel, que leemos, que le dijo, no escribas estas cosas, déjalas para otro tiempo. Y yo creo, hermanos, que es importante informarnos en todos los aspectos. Yo no soy de los creyentes o pastores que creo que porque estas cosas están escritas vamos a cruzar los brazos y no hacer nada. Y yo soy de las personas y el tipo de creyente que creo que la iglesia impacta al mundo. Mayormente nuestra nación, Estados Unidos de América del Norte. Le mandamos un saludo ahí a nuestro hermano Juárez, ahí en Moneyhands, y a su esposa, nuestra hermana Juárez. Los hermanos Juárez siempre están, ellos no se pierden este programa para nada, hermanos, así es de que Dios me los bendiga ahí. Ayer platicaba con el hermano también, se me escapa el nombre de mi hermano, válgame Dios mío. Estoy perdiendo ya la conciencia, hermano, la mente. O que no queremos hacer lo que queremos hacer esto. Hermano Valadez, allá en Laredo, hermano, ayer platicaba con él un rato, me habló en la mañana, muy temprano, el hermano muy madrugador todo el tiempo. Y queremos, hermano, darles a ustedes la mejor información que podemos, hermano, con una perspectiva bíblica. Este programa no se trata de poner pánico en la gente, de paniquear a la gente, que la gente se asuste, hermano, porque no era la intención del Señor cuando nos dejó escritas los libros que nos dejó escritos de la profecía. El libro de Daniel, Ezequiel, las pocas profecías de Zacarías, en el libro de los Salmos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas y Juan y el Evangelio de Pablo. ¿A poco Pablo tenía un evangelio? Claro que sí. Dice Pablo, de acuerdo a mi evangelio, Cristo resucitó. De acuerdo a mi evangelio que Dios me dio para ustedes. El evangelio que yo recibí no lo recibí de los hombres, dice Pablo, sino de Jesucristo por revelaciones para ustedes. Así es de que hay 5 evangelios, no 4. Yo sé que estamos impuestos a 4 evangelios, pero Pablo predicaba el evangelio. Él dice constantemente, de acuerdo a mi evangelio, de acuerdo a mi evangelio. Pero el Señor nos dejó estas escrituras, hermanos, revelaciones, Timoteo, 1 y 2 Timoteo, 1 y 2 de Tesalonicenses, todas esas epístolas fueron escritas para la iglesia, hermano, para nuestra información. Así es de que si Dios propuso, hermano, que se escribiera tocante a temas del fin, de los tiempos finales, es porque debemos hablarlos, hermanos. Porque hay mucha gente que hoy en día, la iglesia moderna, no quiere hablar de estos temas. Están muy entretenidos en bodas, en
en retiros, encuentros, en culto de liberación, en conciertos, en show de banderas, en tanto drama, en tanto concierto, en tanto festival, que no hay tiempo en realidad para escuchar sana doctrina. Y tenga cuidado, hermano, porque precisamente lo que yo le acabo de mencionar es una de las profecías de las más grandes de la venida de Jesucristo, del rapto de la iglesia. Es una de las profecías de las más grandes. Vamos a leer ahí en 2 de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2. Aquí le informamos, hermano, tengo mucha información que darle hoy, hermano, así es de que no cuelgue, no se vaya el programa. Cuando empiece a mencionar a Trump, no cuelgue tampoco, ni se salga del video, aguante. Sea una persona de carácter y tolere la verdad. Tolere cuando se informa, aunque a usted no le guste. Porque es lo que noto, que mucha gente hispana nomás empieza a hablar algo bueno de Trump y luego empiezan a quitarse de ahí del Facebook y apagan la radio. Sea tolerante, por favor. Primero escuche todo lo que vamos a decir y luego ya concluya. Porque aquí, hermano, me ha texteado gente, nos ha hablado gente con unas ideas locas, hermano. Y voy a leer esto primero, hermano, y luego voy a darle un comentario para empezar este programa. Y luego ya estaremos dando información que creo que es bien necesaria, hermano. Pero no cabe duda, hermano, que estamos en los tiempos finales. Por eso hoy más que nunca debemos buscar a Cristo, a Jesucristo. Debemos buscar una iglesia de sana doctrina, porque, hermanos, yo creo que todo pastor, todo líder, todo maestro, evangelista, debe estar consciente en los tiempos proféticos que estamos viviendo, en los tiempos finales. Y yo creo que nuestro objeto, debe ser preparar a la iglesia para la venida de Cristo, para el rapto, hermano, para la venida del Señor Jesucristo, por su iglesia. Nos debemos preparar nosotros mismos y debemos preparar a aquellos que nos escuchan. Porque hoy día la iglesia, tristemente le digo, que está muy más interesada en el entretenimiento, en pasatiempos, en deportes, en todo menos en buscar a Dios. Diga amén o diga ouch, pero es la verdad, hermanos. La iglesia moderna está más interesada en fútbol, en basquetbol, en deportes, en todo menos en Dios. En todo menos en buscar a Dios. Y es precisamente lo que el Espíritu Santo nos dice que no hagamos en los últimos tiempos, que no durmamos, que no nos afanemos por este mundo, que no dejemos que los afanes de este mundo nos venzan, hermanos. Y de eso se trata este programa, hermano, de informarle a usted cosas que vienen. Si usted está esperando que yo le diga, hermanos, vienen buenos tiempos, viene prosperidad, hermanos, vienen bendiciones, como lo hacen los demás, pues está muy equivocado usted. Porque no soy un pregonero de malas noticias, soy un pregonero de buenas noticias. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, pastor? Se acaba de decir que usted no es un pregonero de que vas a prosperar y te vas a hacer rico. Claro que no, porque no fuimos llamados a hacer eso, hermano. Fuimos llamados a predicar el evangelio completo. No fuimos llamados a nada más sacar las promesas de la Biblia y hablar las puras promesas para que la gente se sienta bien. No, hermanos, fuimos llamados a prepararnos a nosotros mismos como a la iglesia para el encuentro con Dios. Ya sea que suene la trompeta del arrebatamiento o que usted muera o yo muera. Debemos en todo tiempo estar preparados para la vida eterna. Porque estamos en tiempos peligrosos, como la palabra de Dios nos dice por medio del Espíritu Santo. Entonces, un evangelio que nomás predica promesas, un evangelio que nomás predica lo bueno de la Biblia y no predica el evangelio completo, es un evangelio falso. Un evangelio a medias, un evangelio reducido. Y eso no convierte a la gente. ¿Llena iglesias? Claro que sí. Usted póngale a Alex Campos ahí, a Jesús Arián Romero ahí, a un cantante famoso y se le llena la iglesia que ni cabe la gente. Pero invítalos a un culto de oración para clamar por esta nación que tanto lo necesita. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están que no los veo?
No es que el Señor se los llevó, porque tal no viene el Señor. Es que el mundo se los llevó. El entretenimiento se los llevó. Amén. El pasatiempo se los llevó. Es la verdad, hermanos. Una iglesia apostatada. No se alarme, que la Escritura nos alerta de esto. Empero, ahí en la carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, le dice Pablo a la iglesia y a nosotros. Empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere al rapto aquí, hermanos, no a la segunda venida, ¿ok? Se refiere al arrebatamiento como la segunda venida, a los dos, pero aquí específicamente al arrebatamiento. Y nuestro recogimiento con Él. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento, a nuestro encuentro con Él. ¿Por qué? Más allá, en 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo lo dice con detalle. Que no os movéis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá si que venga antes la apostasía. Hello, ¿me entiende bien? No vendrá, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Déjeme leer un poco las notas aquí. Debería traducirse, porque aquel día no vendrá a menos que suceda primero una deserción, se refiere al arrebatamiento, que en esencia dice que la segunda venida no puede ocurrir hasta que acontezca ciertas cosas. Note lo que dice aquí, enseguida, y se manifieste el hombre de pecado. Este es el anticristo, hermanos. ¿Okay? El hijo de perdición. Se refiere al anticristo que tiene que aparecerse en el mundo antes de la segunda venida. ¿Okay? Por eso no confunda el arrebatamiento con la segunda venida, porque aquí Pablo está hablando, menciona a las dos a la misma vez. Entonces, esta grande apostasía que habría sería antes de la segunda venida. En poco tiempo antes del arrebatamiento. O sea, esta apostasía anuncia a la iglesia que se preparen, que nos preparemos para el arrebatamiento, y al mundo, a Israel, que se preparen también por la segunda venida. Que se preparen. Porque la segunda venida es exclusivamente para que Dios trate con el pueblo de Israel, donde se van a cumplir los tiempos de la angustia de Jacob, que habla Jeremías capítulo 30, como la 70 semana de Daniel, como lo que dijo Cristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. El hombre de pecado, oponiéndose, escúchame bien por favor, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y a otros, ahora vosotros sabéis lo que le impide, porque a su tiempo, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando, note lo que dice aquí, el misterio de iniquidad. Solamente espera que hasta que sea quitado del medio el que ahora lo impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Destruirá con el resplandor de su venida. Note una cosa. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según la operación de Satanás, con grande potencia y señales, milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía a Dios un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, hermanos, lo que tenemos es que estar conscientes nosotros de lo que estamos viendo en el mundo entero. Ahorita llego al programa de lo que vamos a hablar en este día, ¿ok? Pero le doy este trasfondo bíblico para que entendamos, hermano, qué está pasando, hermano. ¿Por qué tanto pecado en Estados Unidos? ¿Por qué tanto desorden? ¿Por qué una corrupción en esta nación de Estados Unidos de América del Norte? Una corrupción a los niveles más altos del gobierno, hermanos. Claro que sí. El FBI
corrompido. El Departamento de Justicia, corrompido. Los congresistas, senadores y representantes, corrompidos, hermanos. La prensa, los medios de comunicación, al lado del Partido Democrático para callar al ciudadano, quitarnos los derechos de libre expresión, para silenciar a aquellos que están contra el gobierno, contra lo injusto. Acabamos de leer aquí, hermanos, del espíritu de iniquidad, del hombre inicuo. Esto alude y hace referencia al espíritu del anticristo que está sobre la faz de la tierra. Ahora, entiéndame bien, bíblicamente, el anticristo no va a controlar a todo el mundo como algunos que se llaman escatólogos por ahí enseñan, o muchos cristianos que pretenden conocer la Escritura. Porque la escatología, hermano, es un tema hermoso, un tema bastante amplio, y se lleva muchos años de estudiar la escatología para poder poner todo en perspectiva. El anticristo va a controlar 10 naciones, solamente. Cuando usted lee en el Apocalipsis, capítulo 13 y en el 15, en el 16, usted lee de un anticristo que va a levantar una imagen y va a marcar con su marca 666 a todos los que están dentro de su reino, pero va a matar a todos los que no adoren su imagen. Esto no incluye a todo el mundo, hermano, porque note lo práctico de la escatología, y es donde mucha gente patina. Lo práctico de la escatología. Que si usted lee ahí en Apocalipsis, donde dice que él causaba que a todos los que no adorasen la imagen de la bestia, ni recibieran su marca, fueran muertos. Quiere decir que todo aquel que no reciba la marca de la bestia, ni la adore, lo van a matar. Y si el anticristo controlara a todo el mundo entero, las 195 naciones que hay, entonces los únicos sobrevivientes cuando aparezca el anticristo serían los de su reino, los 10 que están con su reino y los aliados que acepten su sistema. ¿Por qué es necesario que le mencione esto con detalle? Porque es un error decir que el anticristo va a controlar a todo el mundo, hermano. Viene un caos económico. Viene un control económico global porque una economía apoya a otra y cuando cae una economía o un mercado, cae el otro. Lo que sí va a haber es escasez. Y por favor, no malentienda a muchos escatólogos por ahí que se llaman escatólogos o muchos que pretenden ser escatólogos. Todavía no hemos entrado al periodo de los 4 caballos de Apocalipsis. Todavía no hemos entrado al periodo de los 21 juicios de Apocalipsis. Todavía no entramos, hermano. Esto sucede, ¿ok? A mediación de la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste a Israel como Dios. Porque Él se manifiesta como Salvador al inicio de la gran tribulación, cuando la iglesia fue arrebatada. Y Él se presenta como la solución al mundo que está en caos. Israel lo acepta al anticristo. Hace un pacto de 7 años. A los 3 años y medio, hermanos, él quiebra el pacto, se mete al tercer templo de Salomón y les dice que lo adoren porque él es Dios. Israel entonces se da cuenta que les mintieron, que los engañaron. Y el anticristo da el orden de que maten a todos los judíos habidos y por haber. Y los perseguirán y correrán a Petra, donde ellos clamarán como nación a Jesucristo, que tenga misericordia de Dios, los ayude, y es cuando Jesucristo viene a mediación de la gran tribulación para defender a Israel, pero la iglesia del Señor está en las bodas del Cordero, el tiempo de la gran tribulación. Por eso es que usted no lee de la iglesia desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que es ya casi el final de la gran tribulación, cuando la iglesia viene en la nueva Jerusalén del cielo descendiendo a la tierra, porque Cristo va a establecer el milenio, donde Israel, y junto con Israel vamos a reinar la iglesia del Señor por 1000 años en la tierra. Eso se llama el milenio. Pero no estamos hablando de escatología en esta mañana. Nada más le quiero dar ahí
un preámbulo de lo que está por suceder. ¿Por qué lo que vemos en el mundo entero? ¿Por qué esta maldad? ¿Por qué tanto pecado, hermano? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto respeto a la familia? ¿Por qué tanta corrupción moral en la sociedad? Porque el espíritu del anticristo no es todavía el anticristo, ¿ok? No malentienda. No malentienda el espíritu del anticristo con el anticristo. El anticristo es una persona literal, física, literal, va a ser judío, tiene que ser judío, que va a salir del área de Siria, Turquía, Irán, de esa área va a salir el anticristo, pero tiene que ser un judío, porque nunca sería aceptado un gentil como Mesías. Por aquellos que andan por ahí enseñando y diciendo que el anticristo va a ser homosexual, han sacado la escritura de contexto en Daniel, donde dice que no tendrá deseo de mujer. Esto no quiere decir que es un afeminado. Simplemente quiere decir que él no le va a importar casarse y tener hijos. No va a tener deseo de mujer y no va a tener amor por la religión de sus padres, por sus padres. Abraham, Isaac, Jacob. No tendrá respeto a la religión de Dios. O sea, no le va a importar el judaísmo a él, la vida de judío. Porque él viene, es un hombre poseído por Satanás que viene con un propósito de destruir a Israel. Por eso viene el anticristo. Por eso no malentienda el espíritu del anticristo con el anticristo. El apóstol Juan en sus epístolas nos habla de que en los últimos días vendrían muchos anticristos, plural. Pero el anticristo singular es un hombre que pretende ser el Mesías de Israel, para engañar a Israel y destruir Israel. ¿Cómo se los va a ganar este anticristo a los judíos? Se los va a ganar porque va a hacer paz entre Israel y los musulmanes. Y les va a dar el lugar donde está la mezquita de Omar. Cuando usted mira retratos de Jerusalén, usted mira hay una capilla dorada de oro. Ahí es donde se cree y creen los musulmanes y los judíos que está en la pared del templo original de Salomón. Y el anticristo gana el corazón de los judíos cuando les da ese lugar para ellos, para que construyan el tercer templo. Esto es lo que está pasando, hermano, en el retrato profético, en el panorama profético. Pero vamos a bajarnos un poquito más acá, unas 2 rayitas para abajo para entender por qué estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Y qué tenemos que ser como cristianos nosotros para defendernos de lo que viene a este mundo? ¿Ok? Y tenemos que entender nosotros, hermanos, que ya Cristo está. Amén. Dice Pablo Méndez, como el pueblo de Nínive se humillaron, aunque se volvieron a corromper, es cierto. Buenos días, Dios le bendiga grandemente, hermana Enriqueta Carizalas, Fabián Loya, Dios te bendiga, Fabián Loya, es mucho que no te reportas. Efraín Urquía, Dios le bendiga, hermanos, amén. Dios bendiga a todos, a Pablo Méndez, a Elizabeth Villa, Rosa Figueroa, a todos ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Pero no cabe duda, hermano, que lo que acabamos de leer ahorita en la Escritura nos enseña que Cristo está a las puertas. Que lo que la Biblia profetiza antes de la venida de Cristo es una grande apostasía, hermanos. Es la señal más grande de la venida de Jesucristo. Una grande apostasía. Déjenme le explico un poco por qué dice apostasía. Apostasía se refiere a una iglesia que en un tiempo estuvo en la verdad, en Cristo, siguiendo las verdades bíblicas. Pero la iglesia se fue apostatando a creencias de hombres, a tradiciones, a doctrinas de demonios, a ciencias de la mente, la confesión positiva, la prosperidad, hermanos. Y todo lo que estamos viendo en la iglesia hoy en día, que ahora parece ser que lo más grande en una iglesia es el show de banderas más grande que tengan. Quien tenga el show más grande de banderas es la iglesia más tremenda. Quien tenga la discoteca más bonita en su altar es la iglesia más tremenda ahorita. Hemos reemplazado la verdadera presencia de Dios con cosas que solamente aparentan una presencia de Dios falsa. Eso es apostasía. No puede apostatar una secta falsa.
Aquí no se refiere al mormonismo, aquí no se refiere al catolicismo, aquí no se refiere al hinduismo, no se refiere a denominaciones que nunca estuvieron en la verdad. Aquí se refiere, cuando habla Pablo de la apostasía, que sería una de las señales de las más grandes antes de la venida de Cristo. Y sería la apostasía de la iglesia. Una iglesia que no tiene interés por sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, hermano, pone al hombre en su lugar. Al adúltero lo pone en su lugar. Al fornicario lo pone en su lugar. Al homosexual, a la lesbiana lo pone en su lugar. Al borracho, al mentiroso, al maldiciente. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, hermanos, es todo el consejo de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, estar hablando nomás del cielo, de lo glorioso que es el cielo, y no tratar con el pecado que hay en nosotros, aún dentro de las iglesias. Y la razón que hemos visto esto, porque la escritura se está cumpliendo de que vendría una gran apostasía. Ahora, volviendo al tema de lo que se trata este programa, hermanos, aquí hablamos política impactando a la iglesia. El objetivo, el propósito de los democráticos es eliminar a Dios del escenario, sacar a Dios del público, sacar a Dios de cualquier medio de comunicación. Por eso es que a los cristianos, a los conservadores, nos censuran donde quiera que hablamos. Nos están etiqueteando como gente que está llena de odio. Dicen que somos gente llena de odio. Y hermanos, fíjese, ahora que anda Joe Biden allá en Europa, quiere él dejar que el consejo, the WHO se llama, el World Health Organization, el consejo, Health World Organization, la Organización Mundial de Salud, quieren rendirle nuestra soberanía a ellos, que ellos decidan qué leyes vamos a practicar aquí en Estados Unidos nosotros, cuando llega una enfermedad o algo como lo que llegó esta enfermedad que no puedo mencionar por nombre porque me censuran. Ya sabe a qué enfermedad me refiero. Esa que le pedían inyecciones a la gente, de a 2 o 3 inyecciones. El problema está aquí, hermanos. Este es el problema que estamos viendo en el mundo. Hay un misconcepto en mucha gente que el anticristo va a controlar todo el mundo, hermanos. Y cuando leemos nosotros, hermano, ahí en Mateo 25, nos damos cuenta que hay naciones que van a apoyar a Israel durante la gran tribulación y hay naciones que no van a apoyar a Israel durante la gran tribulación. Estas son las naciones que son cordero y las que son carnero. The sheep nations and the goat nations. Ahí está en Mateo 25. Y el misconcepto de muchos cristianos evangélicos es que creen que el anticristo va a controlar a todo el mundo, hermano. Creen que Estados Unidos ya no va a existir, que México ya no va a existir, que el mundo ya no va a existir como lo conocemos. Y es un error grande pensar eso. Porque la promesa que Dios le dio a Israel es que yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Cuando la iglesia se vaya, todavía va a quedar, hermano, esta nación. Y todavía van a quedar muchos creyentes aquí. Le digo una cosa, hermano, y se lo digo bíblicamente. Es más la gente que se va a quedar, que se llaman cristianos, que la que se va a ir. Hermano, no sea negativo. No soy negativo, simplemente le estoy diciendo lo que Cristo ya nos avisó desde antemano. Cristo dijo, la puerta que lleva a la perdición es una puerta muy amplia, muy ancha. Y la que lleva a la vida eterna, dijo Cristo, es una puerta muy angosta. Y Cristo dijo, y pocos son las que la van a encontrar. Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre sanamos gente, enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les dirá, apartados de mí, obreros de maldad, yo no los conozco. Por eso le digo, hermano, tenemos que meternos en estos tiempos finales en serio con Dios. Tenemos que meternos con Dios más en serio que nunca, hermano. Y la iglesia piensa al revés.
que son tiempos de prosperidad, tiempos de bienes. Déjenme le cuento una historia bíblica, hermanos, para que usted entienda cómo más o menos anda el ambiente. En los tiempos de Israel, amén. Amén. Nos están censurando, como dice nuestro hermano Méndez aquí, hermano, porque déjenme leer una cosa. El propósito es callar el evangelio, callar la verdad. Lo que hay detrás de los democráticos es un espíritu de anticristo. ¿Por qué? Todo aquel que no se doblega a la maldad, al pecado, a la homosexualidad, al lesbianismo, al aborto, todo aquel que no se doblega a la demanda de ellos, nos censuran, nos callan. La semana pasada le conté el testimonio, no se lo voy a contar otra vez porque está un poco largo, de Mitchell Blair. Esta madre que se dio cuenta que a su niño en el cuarto grado le estaba diciendo a la maestra que él puede hacerse mujer si él quiere, que él puede decir que es mujer y declararse mujer. Y la madre se dio cuenta lo que estaba pasando allí con este caso de esta madre llamada Mitchell Blair, y fue a quejarse a la escuela y refirieron el caso a la escuela, al departamento de welfare, hermanos, al gobierno. El gobierno le quitó el hijo a la madre por abuso psicológico y fue a corte 18 veces esta madre para pelear a su hijo para atrás, para que se lo den para atrás, y no pudo ganar. Porque dijeron, mientras que tú no quieras reconocer que tu hijo ya no es niño, él es niña, porque él se identificó como niña. Tú ya no puedes llamarle a él niño ni por su nombre natural. Tienes que llamarle por el nombre que él se puso, ahora como mujer, porque la maestra le metió esa basura de que él puede identificarse como niña si él quiere. Y perdió el caso la mujer. Hasta el día de hoy no le quieren dar a su hijo. Mientras que ella no cambie su posición, no le dan a su hijo. ¿Qué quieren hacer? Forzar a la madre a que el gobierno le diga al hijo o a la hija cómo identificarse sin que se puedan meter los padres. Esto es un pecado grande, hermano, un grave error. Esto es lo que está haciendo el Partido Democrático en Estados Unidos. Pero yo le leí ahorita del espíritu de iniquidad, del espíritu del anticristo, le leí ahorita hace rato. Para que mire usted quién es el que está detrás de todo esto. El mundo natural no puede verlo, porque no lo entiende. Pero son demonios, el espíritu del anticristo, obrando detrás del escenario para oponerse contra todo aquello que es Dios, nombrado Dios, o rinde culto a Dios, o a las normas de Dios, o a las morales de Dios, a las morales bíblicas. Y estamos viendo el ataque, hermano, en contra de la familia, por Satanás mismo, usando el sistema de escuelas públicas. Yo le quiero decir a ustedes, padres, madres, abuelos, abuelas, que tienen la autoridad sobre sus hijos. Estamos en tiempos críticos y es necesario que usted busque una escuela, si es posible privada, o una charter school. Porque el gobierno se ha levantado contra las charter schools. Las charter schools son estas escuelas privadas, hermanos, que no dependen del sistema escolar, son privadas. Y estamos viendo una explosión de estas escuelas a nivel nacional. Y el gobierno está viendo esto como una amenaza y están pasando leyes. El gobierno de Joe Biden están pasando leyes para tratar de quitarle el fondo o quitarle el dinero a estas escuelas para que no puedan existir. Porque quieren ellos indoctrinar a los niños a esa temprana edad. Déjenme le digo por qué. Porque a un niño usted lo indoctrina, hermanos, en los primeros años de su vida. Y lo que quiere ser los sistemas de escuelas públicas, las maestras perversas y maestros perversos, quieren quitarle a nuestros hijos el temor a Dios, lo que dice la Biblia en cuanto a morales, que solamente hay un hombre y una mujer, que su cuerpo físico dice que es usted cuando nace, es hombre o es mujer. Y las escuelas públicas, las uniones de las maestras, el gobierno de Joe Biden, todos trabajando juntos
para callar a los papás, para quitarnos la autoridad y el derecho a instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en el temor de la palabra de Dios, instruirlos en las cosas de Dios. Y ellos saben que si logran doctrinar a un niño a esa temprana edad, de 4, 5, 6, 7, 8 años, y logran envenenarles en su mente que sí hay un tercer género, que se puede identificar como el género que no son. O sea, un niño que nace niño se puede identificar como mujer. Y una niña que nace niña se puede identificar como hombre. Al ellos meterle esta basura en su mente a esa edad inocente, ya cuando ellos llegan a high school, al colegio, a las universidades, ya van endoctrinados a aceptar este estilo de vida y a decir que es malo no aceptar este estilo de vida. Y es lo que están haciendo ellos, hermano. Quieren a fuerzas, a forzarnos a nosotros a aceptar morales que son contra la naturaleza, contra Dios, contra lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el objetivo de ellos. Porque ellos están controlando, hermano, la educación de nuestros hijos. Dice nuestra hermana Paula Méndez, escuelas en Boston está igualmente, que los padres busquen información de homeschool. Hermano, a eso va a llegar. A eso va a llegar, hermano. ¿Por qué estamos en lo que estamos viviendo? ¿Por qué estamos en esta condición? Por muchas razones. Una de ellas, muchos cristianos no creen en votar. Muchos cristianos no van al distrito escolar a ver qué materia le están presentando a sus hijos. Muchos papás hispanos no se enteran de qué material están dándole a sus hijos en las escuelas públicas. Pero estamos llegando, hermano, a tiempos donde usted va a tener que buscar educación alternativa para sus hijos. Como dice nuestro hermano Paula Méndez, educación en el hogar, educación privada o charter schools. Porque las uniones de las maestras tienen millones y millones de dólares y ellas son las que están promoviendo esta agenda del racismo social, de identidad de género. No necesitamos, hermano, un gobierno, maestras, sistemas de escuelas públicas que nos digan y dicten las morales que vamos a vivir nosotros o nuestros hijos. Los maestros, las escuelas públicas, el propósito debe ser educar a nuestros hijos académicamente, en matemáticas, en ciencia buena, en ser buenos doctores, en ser buenos maestros, en ser buenos técnicos, buenos ingenieros. No están ahí puestos ellos para poner agenda inmoral, liberal a nuestros hijos. ¿De qué se trata este programa? Defendiendo nuestros derechos como cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres cristianos, hermano? Tenemos que involucrarnos en la política, hermano, en la política, en la educación pública de nuestros hijos, monitorear qué están haciendo, qué están enseñándoles. Por eso es importante que la iglesia entienda que tenemos que votar por gente que teme a Dios, gente que tiene buenas morales, gente que es de principio bueno y que tiene morales que son de acuerdo a nuestras morales, que son morales bíblicas que Dios estableció. Y de esta manera empieza a operar el espíritu del anticristo para formar una sociedad que no acepte a Dios. Mucha psicología, hermanos, mucha filosofía, mucha psicología está en la educación pública. Y lamento decirle que muchas iglesias cristianas han aceptado la psicología y filosofías humanistas, ciencias de la mente, como algo bíblico y no lo son. ¿Por qué le digo que esto es bien peligroso? Esto es bien peligroso tanto para la iglesia como para la sociedad que no es cristiana, porque los conceptos de la psicología y las filosofías humanistas es que no hay verdades absolutas, no hay una verdad absoluta, no hay morales absolutas. Y esto quiere decir, hermanos y hermanas, que todo vale. Everything goes, como dicen en inglés. Everything goes. Todo vale. Pero yo quiero decirle en esta mañana, hay una verdad absoluta. Se llama Jesucristo, se llama su palabra. Hay morales absolutas.
están en la palabra de Dios. Hay solamente dos géneros, varón y hembra, porque así enseña la palabra de Dios. El aborto es matar a un niño inocente. Jesucristo le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:5, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé a ser profeta a las naciones. El Dios que nos crió del polvo, el Dios que nos crió a nosotros, el universo y todo lo que existe, Él dice que Él llamó a Jeremías desde que Él estaba en el vientre de su madre. Y nuestro Dios reconoce la vida del momento de concepción. En cuanto a que el esperma incuba el huevo, hay una vida allí. Esto, queridos hermanos y hermanas, lo estableció Dios. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Para levantar un estandarte contra esta maldad que vemos en nuestra nación. Porque, como le estoy diciendo, esta nación va a existir durante la gran tribulación, durante el milenio. ¿Y qué principios vamos a seguir? Es determinado por los candidatos a la política que elegimos nosotros. Los buenos para lo bueno y los malos para el mal. Y todavía hay, hermano, no podemos descartar a todos los políticos. Hay buenos políticos, hay políticos que temen a Dios, hay políticos que aman la Constitución, respetan la Constitución. ¿Por qué? Porque tienen principios bíblicos. Pero estamos llegando en los tiempos, hermanos, que la Escritura nos dice a nosotros claramente que ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que levantar el estandarte, hermanos, y lo voy a decir cómo en esta mañana, porque tenemos que hacer algo al respecto. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando nomás que los hijos del diablo hagan lo que les dé la gana. Tenemos que levantar el estandarte. Una persona me dijo por ahí, ya profesa ser pastora, que yo no debo contender, yo debo unir a la iglesia. Déjeme decir una cosa, hermano, y entienda bien. Cuando usted predica la verdad y usted tiene morales bíblicas y usted predica la sana doctrina tal y como es, usted ya está contendiendo, porque la mayoría de la iglesia no quiere aceptar la verdad. La mayoría de la iglesia no quieren sana doctrina, no quieren verdad. Quieren un evangelio suavecito, de que no me juzgues. Háblame bonito, háblame de las promesas, dime que soy un campeón, dime que soy prosperado, dime que voy a ser una persona de éxito. Y eso lo puede hacer usted si quiera, allá su habilidad. Pero nuestro evangelio que predicamos no debe ser eso, debe ser todo el consejo de la palabra de Dios. Estamos llegando a los tiempos críticos ya, hermanos, que la Escritura nos dice claramente, y lo voy a estar leyendo aquí en Judas 1:3. Lo voy a leer del 1 en adelante. Este es el apóstol Judas diciendo a nosotros. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Estos no son los comentarios del pastor Pando. Estas son las palabras de un hombre de Dios que el Espíritu Santo le puso a Judas que escribiera para nosotros. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Y santificados en Dios el Padre y conservados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicadas. Ok, ¿quiénes son los llamados? Usted y yo. ¿Quiénes son los santificados en Dios? Usted y yo. Justificados por su sangre. Justificados por su gracia. Justificados por su palabra. Justificados por la sangre. Romanos 3:27. ¿Quiénes son los justificados? Usted y yo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios a usted y a mí en estos tiempos finales? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación. Entonces está hablando a usted y a mí, a los salvos. Me ha sido necesario, ok, no es una opinión de Judas. No está dando su opinión, él, su perspectiva teológica. Por el Espíritu Santo. Nos está diciendo aquí que me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe. Me gusta en el original porque dice ardiamente. Ardiamente por la fe. Que ha sido una vez dada a los santos, a usted y a mí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
O sea, se disfrazan como pastores, se disfrazan como evangelistas, y estos días de la pandemia que tenemos de apóstoles y profetas, en cuanto a mí se me presenta una persona como apóstol y profeta, hermano, mi mente, ¡pum!, se cierra. Porque en cuanto a jerarquía, en cuanto a nuevas doctrinas, en cuanto al establecimiento del evangelio, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. En cuanto a jerarquía. Cuando yo me crié en el evangelio, hermano, en las asambleas de Dios, desde que yo tenía 8 años, hermano, 7, 8 años, yo nunca había escuchado que un siervo de Dios se nombrara apóstol o profeta. Nunca. Hasta últimamente. Tanta mujer profeta, tanto hombre profeta, tanta mujer apóstola y apóstol. ¿De dónde aquí payasos, risiones, sinvergüenzas? Sean siervos de la gente, mejor sean siervos de Cristo y sean siervos de la iglesia del Señor. ¿Quién se creen ustedes para autonombrarse apóstoles? Son un montón de sinvergüenzas que no tienen llamado de Dios y no fueron llamados por Dios. Porque ni palabra de Dios traen. Traen puro emocionalismo para la gente, pura mentira, puro engaño. David Wilkerson, hermano, una persona que yo estimo mucho. David Wilkerson, de allá de New York. Escribió el libro La Visión, Toque de Trompeta Unción y algunos otros libros, donde él profetizó, hermano, mucho de lo que estamos viendo hoy en día hace 30 años atrás. Y déjenle una cosa, el siervo David Wilkerson nunca se llamó profeta. Lo quisieron llamar profeta a la gente, pero él dijo, yo nunca he dicho que soy profeta, yo no soy profeta. Amén. Un montón de charlatanes, sinvergüenzas. Yo los escuchaba, hermano. Yo miro estas supuestas pastoras y apóstolas y apóstoles y profetas y profetizas. Ahora no importa qué nombre se pongan, hermano. Si predican un evangelio de contrario a lo que ya está escrito, son falsos. ¿Me entiende? Por eso dice aquí Judas que tenemos que pelear arduamente por la fe. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. ¿Para qué, hermanos? Hello. Para esta condenación. ¿Qué condenación? Porque son falsos. Falsos apóstoles, falsos profetas, porque no predican sana doctrina. No predican el evangelio, predican puras tonterías a la gente. Que la gente quiere escuchar para saquearle su dinero. Todo el tiempo el motivo que hay detrás de ellos es dinero. Fíjese lo que dice aquí. Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y negando al Dios solo. Es el que tiene dominio y nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que una vez habéis sabido esto, que el Señor habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación. Él los ha reservado encadenándolos de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades comorcanas, las cuales ciudades vecinas, hermano, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido carne extraña, se refiere al homosexualismo y lesbianismo, inmoralidad, sexualismo, inmoralismo, todo tipo de moralidad. Note lo que dice aquí el siguiente pasaje, lo que dice así. Es lo que hacían ellos, yéndose tras carne extraña. Fueron puestos, note lo que dice, por ejemplos, sufriendo el juicio de fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amasían la carne, menosprecian la potestad, vituperan las potestades superiores. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicios de su maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen, y las cosas naturalmente conocen se corrompen en ellas, como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Predicando por dinero, predicando por recibir dinero, hermano. Y es lo que estamos viviendo en la iglesia moderna. Esta nación puede ser preservada, hermanos, si nosotros empezamos a votar, elegir gente que teme a Dios. Estamos viendo el resultado ahorita nosotros, hermanos, en este presidente inepto, un congreso, el más corrupto congreso que administración que ha habido en toda la historia. Usted sabe muy bien que querían levantar ellos ahí una organización que era una organización de censurar qué era verdad y qué no era verdad. Y resignó la mujer que escogieron para esto porque era una de las primeras más corruptas que había por ahí. Pero el objetivo de ellos, hermanos, es controlar al cristiano. Vamos a, ahí está Laura González, allá desde Granbury, Texas, Dios le bendiga. Dice la hermana Enriqueta Carizales, son apóstatas. Los apóstoles solo renombran, exactamente, nomás renombrándose. Pero estamos en tiempos, hermanos, que tenemos que contender por la fe. ¿Cómo contendemos por la fe? Quiero terminar con esto. ¿Cómo vamos a contender por la fe? ¿Poniendo otro show de bandera más en la iglesia, hermanos? ¿Convirtiendo otro tal del Señor en una discoteca? ¿Más dramas, hermanos? ¿Más conciertos? No, hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y yo estoy aquí para traerle la palabra que Dios tiene para usted de parte de mí, porque Dios no me llamó a jugar con usted, Dios no me llamó a predicar prosperidad, Dios no me llamó a predicar promesas, Dios no me llamó a eso, hermano. Las visiones que Dios me dio, los sueños que Él me dio, cuando Él confirma mi ministerio, me dijo que iba a predicar lo que estoy hablando ahorita, hermano. Que tenemos que dejarnos de esas cosas y contender por la fe. Nos queda poco tiempo y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿ok? Sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no ama al mundo. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que le busca, hermanos. Una iglesia que no está tan entretenida en los afanes del mundo. Es lo que le pasó a Dimas. Dijo Pablo, Dimas me abandonó habiendo amado más las cosas de este mundo que a Dios. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O nos metemos o nos salimos, hermano, es lo que está diciendo el Señor. O te metes o te sales. Porque Cristo no viene a poner iglesia mediocre, que con una mano abraza al mundo y con otra quiere abrazar a Cristo. Hermanos, tenemos que contender por la fe, tenemos que meternos en las iglesias a buscar a Dios, a despojarnos de todo pecado, todo peso que nos asedie y meternos a la presencia de Dios, a clamar para que Dios tenga misericordia de esta nación, de Israel y de aquellas naciones que aman a Cristo, que aman su palabra, que aman la verdad, porque están bajo persecución. Ayer estaba mirando un reportaje que a 2 mujeres en Afganistán que tenían una iglesia cristiana, a las escondidas las van a meter a la cárcel porque las descubrieron. ¿Cuál era el pecado? Predicar a Cristo. Hermanos, vienen elecciones en noviembre. Viene, hermanos, una recesión para el año 23. Todo el año 23 están proyectando los expertos en economía que viene una recesión. Porque la inflación ahorita está a 8.3, algo así, hermano, la inflación. La inflación bajo Donald Trump estaba a 1.3 o 7 por ahí, bajo Trump. Éramos independientes de petróleo, de naciones que nos odian. Y bajo Joe Biden, hay lugares, hermano, que están pagando hasta $7 por la gasolina. Y si usted quiere que le diga que va a bajar, olvídese. Los economistas están diciendo, hermano, los expertos en economía, están diciendo que hay lugares donde va a llegar hasta $10 la gasolina. Así es de que, hermanos, hermanas, por favor, no estén malgastando el dinero que tienen, hermano, lo poco que tienen ahorrado, que no lo estén malgastando en paseándose. No vaya para Europa, no vaya para China, no, que deje ese dinero guardado, hermano. Si es necesario que tome una vacación, tómela aquí en corto. No gaste mucho porque vienen tiempos difíciles, hermanos. Están proyectando escasez de comida.
¿Vieron cómo tuvimos escasez de leche de fórmula para los niños, hermano? ¿Dónde, hermano? En la nación más prosperada, hermanos. En la nación que tiene más aceite. Tenemos, escúcheme bien, tenemos 356 billones de barricas en esta nación. Billones de barricas en esta nación. O sea, tenemos aceite para levantar para arriba. Pero ¿cómo es posible que estamos viendo altos precios de gasolina, hermanos? Altos precios de comida. Y no se diga, hermano, los federales subieron el rating ahora, los rates para pedir préstamos, le subieron y le van a subir hasta que lleguen bien alto para tratar de combatir la inflación. Pero no lo van a lograr, hermanos. Porque mientras que no levantemos el GDP aquí, el Producto Doméstico en bruto, no se compone la economía, hermanos. Es el malgastar. Es el poner fondos donde no tienen que ponerlos. Malgastando dinero. Joe Biden y su administración malgastando dinero. No quieren perforar aceite. Todavía ve este hombre inepto el crisis de aceite que tenemos, de petróleo. Y todavía anda allá en Venezuela, en Irán, con la OPEC, rogándoles que levanten la producción, que nos vendan aceite. Cuando aquí tenemos aceite para aventar para arriba, hermanos. Qué hombre tan más inepto, tan más ignorante en ministrar la nación. Éramos independientes del petróleo, hermano, bajo Trump. Yo sé que a usted le enseñaron a odiar a Trump, hermano. A mí no. Yo le voy a dar a usted un consejo, hermano. Si usted va a ser un buen cristiano, un buen ciudadano de esta nación, usted necesita aprender a seguir las pólizas de los candidatos y no tanto la retórica de ellos. Y ahorita estamos al revés. La gente sigue la retórica que le mete CNN, ABC, MSNBC, los medios de comunicación liberal, New York Times. Están guiándose por eso ustedes, por lo que les dice la retórica política. No, hermanos, tenemos que ver qué pólizas van a implementar. Por eso cuando yo voté por Trump y le animaba a usted a votar por Trump, no era porque era racista Trump. Trump no es racista, hermano, lo han acusado de racista. Trump tiene a miles y miles de hispanos trabajando con él. Trump le ayudó a los afroamericanos a levantarse, a los políticos, les daba renta gratis a los afroamericanos políticos. ¿Y sabía usted que Trump no era racista hasta que no corrió como republicano? Qué raro eso, ¿verdad, hermanos? Todos los años que Donald Trump fue demócrata, no decía nada de Hillary, Chuck Schumer, Nancy Pelosi. No decía nada. Pero cuando decidió él correr con el Partido Conservador, hasta ni lo creyeron. Lo etiquetearon como racista. Y le he dicho en tiempos pasados yo en este programa, quien controla la información controla cómo piensa la gente. Quien controla la información controla cómo piensa la gente. Usted no se basa en lo que dice Univisión, Telemundo, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos, Galavisión, hermanos. ABC, CNN en español y en inglés. Usted no se base en qué dicen ellos, básese en qué póliza van a implementar. ¿Está de acuerdo usted con el aborto? ¿Sí o no? Entonces escoja políticos que están en contra del aborto, como Trump y como los que están corriendo ahorita para Partido Republicano, conservador. Usted pregúntese quién va a respetar la familia. ¿Quién va a reconocer la familia como padre, mamá e hijos? Por ellos vote. Vote por aquellos que saben que solamente hay dos géneros, hombre y mujer. Vote por aquellos que van a pasar pólizas que el gobierno no puede educar a nuestros hijos con sus morales perversas. Claro que sí, como lo pasó en Virginia, hermano. Y está pasando en muchos estados. Los papás se están levantando a defender la causa de que el gobierno no tiene por qué instruir a nuestros hijos moralmente. Por eso, ahí está cómo tenemos que contender por la fe. Ore, orar es parte. Orar es parte. Predicar el evangelio es parte. Compartir a Cristo con otros es parte. Pero si los democráticos logran quitarnos la primera enmienda, logran callarnos como iglesia. Por eso es importante que usted cuando vaya a votar, vote por personas que creen en la Constitución, que respetan la Constitución, porque esta es la que nos da el derecho a predicar a Cristo, hermano, a predicar el evangelio, tener un programa en la radio como esta. Estaciones cristianas, la Constitución, la primera enmienda, la libre expresión. Y por eso es que los democráticos y los canales de televisión liberales censuran a los cristianos.
Nadie de CNN, nadie en ABC, hermanos, nadie en MSNBC, nadie en el NFL, nadie en el NBA, nadie de los que habla ahí como anclistas pueden decir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer porque quedan despedidos. Pierden sus contratos de millones. ¿Qué es esto, hermano? Esto es censurar. Esto es callarnos. Esto quiere decir que están en contra de Dios. ¿Y quién está detrás del matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer? El espíritu de iniquidad. El espíritu del anticristo. Los hijos del diablo. Porque Dios estableció hombre y mujer y a nadie más. Dejémonos de cuentos. No hay un tercer género. Amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas. Los amamos bastante para decirle, Cristo te ama, amigo, amiga. Pero ese estilo de vida te lleva a un infierno. Te va a causar problemas. Va a destruir tu vida, tu alma. Vas a tener un vacío ahí que quieres llenar y nunca lo vas a llenar porque el pecado jamás podrá saciar al hombre y a la mujer. Entonces lo que peleamos es el derecho, hermano, a no perder la libre expresión. Es lo que tenemos que pelear nosotros. Tenemos que defender esto porque si el Partido Democrático, hermano, logra quitarnos la primera enmienda, hermanos, nos han ganado la batalla. Nos han ganado la batalla. Y por eso tenemos que pelear por nuestros derechos. La primera enmienda de nuestra Constitución es la más importante, que nuestros padres fundadores, que eran cristianos, que venían huyendo de Inglaterra, de la persecución de los papas, de la Iglesia Católica, para forzarlos a hacerse católicos. Y ellos querían buscar una nación libre, donde se pudiera predicar a Jesucristo, el Evangelio, sin temor a represalias del gobierno, y abrieron y encontraron esta nación que Dios los dirigió para acá. Esta nación nació en el corazón de Dios, usted le acepte usted o no acepte, porque aquí es donde radica la iglesia de Jesucristo, la mayoría. Israel para los judíos, América para la iglesia del Señor. Y juntos trabajamos para predicar el Evangelio, como ciudadanos. Pero los que siempre han atacado a los democráticos, aún en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, están censurando a los conservadores. ¿Por qué? Porque nos quieren callar. ¿Tenemos que aceptar su agenda o nos callan? Y si logran callarnos en las redes sociales, y si logran callarnos en los medios de comunicación y en los medios de radio, lograrán callarnos en cualquier plataforma que tengamos. Por eso es por demás que usted siga indiferente y diga, yo no quiero votar. Para usted que dice, déjeme le leo la primera enmienda, dice, Congress shall make no law respecting an establishment of religion, comma, or prohibiting the free exercise thereof. El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibir la práctica gratuita de la tal. Quiere decir que si el presidente quiere orar en el nombre de Jesucristo, para abrir el Congreso lo puede hacer, mientras que él no pase una ley que diga todos ustedes tienen que orar igual que yo. Es lo que garantiza la primera enmienda. Es lo que garantiza. Que usted pueda agarrar una Biblia, hermano, predicar a Jesucristo, el Evangelio, sin temor a que lo metan a la cárcel. Lo garantiza la primera enmienda de la Constitución, la primera enmienda. Por eso, los democráticos, al querer callar a los cristianos, al decirnos que tenemos que aceptar la agenda gay, que tenemos que aceptar el homosexualismo y el lesbianismo, o si no nos meten a la cárcel o nos castigan, que ya lo estamos viendo en muchos lugares. En Atlanta, Georgia, hermano, el alcalde de Atlanta, Georgia, es pastor, era alcalde. En un sermón en su iglesia, él estaba diciendo que el matrimonio era entre un solo hombre y una mujer. Y lo vieron en YouTube el mensaje. Y lo llevaron a juicio allí en la ciudad y lo despidieron de su trabajo. Él está suteando ahorita, está demandando a la ciudad porque no pueden hacer eso, porque lo hizo en su tiempo personal y privado. Pero para que mire usted hasta qué nivel están llegando los democráticos de querernos callar a nosotros como pastores, como cristianos, como evangélicos que creemos en Jesucristo, que creemos en la palabra de Dios. El odio es contra Dios. El odio es contra nosotros, hermanos.
A eso le están tirando ellos. Ahorita están en la primera fase. Vamos a tumbarlos de las televisiones. Vamos a tumbarlos de las radios. Vamos a callar a los conservadores de las redes sociales. Y luego, ya después que venzamos ahí, que los venzamos en esa área, vamos a atacar a las iglesias. Y lo vimos ahora con esta enfermedad, que no puedo mencionarla, que muchas iglesias en muchos estados las cerraron a fuerzas, que no tenían autoridad para hacerlo, pero lo hicieron. Entonces vemos un ataque del espíritu del anticristo, hermano, de querer callar a la iglesia, de censurarnos, de callarnos. Tenemos que contender por la fe, hermanos, defendiendo nuestros derechos y votando por gente que respeta la Constitución, que teme a Dios. Porque si no hacemos esto, hermanos, los malvados van a seguir avanzando, van a seguir votando y van a seguir pasando más leyes absurdas como las que estamos viendo ahorita que están pasando. Persiguiendo a los papás porque no quieren que enseñen a sus hijos perversiones en las escuelas públicas, persiguiéndolos a ellos como criminales. El FBI, hermano, el FBI le hallaron 10 casos donde el FBI estaba investigando a papaces que estaban protestando en los school boards. El FBI, hermano. En lugar de estar buscando la corrupción de Hillary Clinton, esta información falsa que salió ahora que el abogado, el Sussman, el abogado de Hillary Clinton, hermanos, está en corte ahorita por haber inventado el reportaje de que Trump había coludido con los rusos. Pero usted mira a CNN reportando esto, o usted mira a ABC hablando de este caso, donde se ha probado ya con la evidencia que se ha presentado en la corte que Hillary Clinton aprobó que prosiguieran con esta investigación falsa contra Donald Trump cuando era candidato. Y apenas 6 años después está saliendo la evidencia. Para que mire usted cómo trabaja el sistema. Si usted es democrático, si usted apoya a los corruptos, al FBI, al Departamento de Justicia, si usted apoya a los jueces liberales, si usted apoya a los democráticos, usted tiene una cierta protección diferente a que si usted apoya a un conservador, ya sea a Trump, ya sea a cualquier cristiano que es congresista o juez. Nunca, hermano, en la historia de la vida hemos visto, tuvo que ir Merrick Garland, el que está encargado, un hombre corrupto, pero él está encargado del Departamento de Justicia. Y están queriendo formar una agencia que protege a los jueces porque están amenazados, escúcheme bien, están amenazados los jueces conservadores de la Corte Suprema a muerte o que les van a quemar la Corte Suprema. ¿Por qué no reporta CNN esto, hermano? ¿Por qué ABC no reporta esto? ¿Por qué CBS no reporta que los democráticos y sus seguidores, por defender el seguir matando niños, han amenazado con quemar la Corte Suprema? Con matar a los jueces conservadores, porque ellos saben que esta fuga expuso todo lo que está pasando en cuanto a la ley del aborto, que parece ser que ya decidieron voltear Roe v. Wade, reversiarlo, y por eso están haciendo estas huelgas y protestas, que es ilegal protestar en la casa de un juez para hacerlo cambiar su opinión. Eso es contra la ley. ¿Dónde está CNN defendiendo la democracia que ellos dicen que creen? Porque CNN se mantiene diciendo que los republicanos no creen en la democracia, no creen en las elecciones. Sí creemos, no creemos en elecciones falsas. No creemos en votos corrompidos. No creemos que vote gente que no califica para votar. Pero ¿dónde está CNN, ABC, MSNBC, The View? ¿Dónde están ellos diciendo, espérate, no pueden estar atacando a los jueces? ¿No pueden estar amenazando a los jueces a muerte? ¿Dónde está la defensa de ellos? ¿Por qué no hay defensa para ellos? Porque son conservadores, porque están contra el aborto, porque creen en principios bíblicos. Por eso los están atacando. ¿Pero qué ha hecho el Departamento de Justicia? Prácticamente nada. Por eso, hermanos, estos últimos 5 minutos quiero dedicarlos a esto. Aquel grupo de cristianos, especialmente, hermanos, con todo respeto se lo voy a decir, hermano, y con todo el cariño del mundo que pueda. El pueblo hispano es el más ignorante en informarse. Siéntase mal si quiere, no le hace.
pero haga algo con lo que le estoy diciendo. El pueblo hispano es el más ignorante en informarse bien de la política. Porque todo lo que opinan es opiniones que opinaron en Univisión, Telemundo, en La Ley, Luis Carlos Mendoza, y ahora ya trajeron también a este corrupto Raúl Brindis también para aquí, para esa, Raúl Brindis, al Cucuy de la Mañana y todos esos. Esos hombres no temen a Dios, hermano. Esos hombres no creen en principios bíblicos. Y ustedes escuchan la opinión de ellos. Pero déjenme le digo, por favor, borre de su mente ese misconcepto de que la política y la religión no se mezclan. Yo no sé ni de dónde sacaron esa frase, ni quién les inventó esa frase, pero es falsa. Cuando usted acepta el concepto que de la política y la religión no se mezcla, usted está diciendo que no hay que meter a Dios en nuestro gobierno. Es lo que usted está diciendo. Siendo que Dios estableció los gobiernos para que vivamos bien, en paz y piadosamente. ¿Entiende esto? Le dice Pablo a Timoteo. Es un misconcepto decir que el cristiano y la política no van. Es un misconcepto, es ignorancia eso, hermanos. Porque brevemente le explico para usted qué es política. Política simplemente, hermanos, son las leyes, grupo de leyes que gobiernan a un grupo de personas, a una nación, a un estado, a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad. Y cuando usted me dice que usted no cree en la política y que Dios, que entre el evangelio y la política no se mezclan, usted me está diciendo que gobiernen como les dé la gana. Pues por eso estamos como estamos, hermanos. Porque están gobernando como les da la gana, sin tomar a Dios en cuenta. Y Dios dice, en su misma palabra, en las palabras del salmista, la nación que se olvide de Dios será cortada. La nación que se olvide de Dios será cortada. Proverbios 29:2. No traigo aquí una Biblia en español, hermano. No traigo una Biblia aquí con él para leerle. Pero usted lea Proverbios 29:2 en su original. En lo original. Y dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna los impíos, el pueblo lamenta. Eso dice en el original. No en estas versiones que han cambiado muchas veces ya. En la King James dice claramente, cuando usted se va al original, dice, when the righteous rule, there's peace. Cuando gobierna el justo, hay paz. El decir que yo no creo en que Dios se mezcla con la política o el evangelio con la política, usted está diciendo que nuestros padres fundadores estaban mal, porque ellos eran cristianos, eran evangélicos, venían huyendo buscando de la persecución política de la Iglesia Católica y del gobierno de Inglaterra y establecieron esta nación con una constitución que reconocía a Dios, que reconocía el evangelio y reconocía la libertad de la iglesia. Amén.